Saludos hermanos, Dios les bendiga. Aquí Juan Álvarez desde el País Vasco para Enlace Misionero. Para mí es una gran bendición tener con nosotros hoy a nuestro hermano Gerardo Ramos, un hermano que tiene una situación, por decirlo, muy especial. Creo que es de los primeros misioneros ecuatorianos que sale al mundo a predicar el Evangelio. Él está con su familia en Nueva Zelanda, pero voy a dejar que sea él el que se presente y nos cuente un poco acerca de su ministerio. Hermano Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Cuéntanos un poco acerca de ti, de tu ministerio, hermano. Buenas tardes, buenas noches acá, pastor. Dios le bendiga. Somos la familia Ramos, misioneros aquí en el país de Nueva Zelanda. Estamos exactamente en la ciudad de Whangarei, en la región de Northland, en la isla norte. Nosotros somos originarios del país de Ecuador. Nuestra iglesia enviadora allí es la Iglesia Victoria en Cristo, liderada por el pastor Jesús Alanís. Y justamente estaba viendo hace unos días las conferencias de Fuego de Evangelismo y pues fue en una de esas conferencias, realmente la primera que servimos en nuestra iglesia, es donde el Señor nos llamó para servirle a Él a tiempo completo. Luego, pues, continuamos sirviendo en nuestra iglesia y salimos para el país de México a prepararnos en el Colegio Bautista en San Luis Potosí con Pastor Luis Ramos Cisneros. Y también, luego de nuestra preparación, Dios me llamó ya al campo misionero a Nueva Zelanda y pues empezamos ya nuestra diputación, nuestra etapa de diputación. Empezamos recuerdo, por el área de Monterrey, donde también la Iglesia Bautista Las Torres nos acogió, y pues ahí hicimos base y también nos hicimos miembros de ahí. Nuestro pastor Jesús Alanís conversó con pastor Noé Montelongo y pues necesitábamos una iglesia local y es ahí que pues nuestra iglesia también, una iglesia con muy buen corazón, que nos ama mucho, nos recibió con los brazos abiertos y gracias a Dios por la vida del pastor Noé Montelongo también y toda la iglesia ahí en Escobedo, la iglesia bautista Las Torres. Amén, amén, hermano. Desde luego, un muy buen hermano, hermano Noé. Y no tengo el gusto de conocer la iglesia, pero sé que es una muy buena iglesia y que ama misiones también, que es, por supuesto, muy importante tener un pastor que tenga la misma visión. Y bueno, hablando de nuestro hermano Chuy Alanís, un querido y amado hermano en la fe, y también un corazón grande por la obra misionera. Hermano, ya que comenzaste hablando acerca de lo que fue el tiempo de visitar iglesias, me gustaría que nos contaras de alguna experiencia y compartieras algún consejo con aquellos misioneros que están comenzando con esta labor de visitar iglesias, que nos dejaras ver un poquito acerca de tu propia experiencia, y si es posible que nos des algún comentario o consejo acerca de lo que es la Diputación. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Primero, quisiera citar lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versos del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Estos pasajes, estos versos, pastor, anudan, enlazan todo lo que yo a continuación puedo compartirles como consejo. Empezamos nuestra diputación en noviembre del 2021 y la realizamos hasta el 27 de septiembre del 2024, fecha en la que ya partimos para acá, para Nueva Zelanda. Por problemas de salud, nos detuvimos en un total de como 5 meses en diferentes tiempos hasta recuperarnos bueno, tuve 2 cirugías de mi ojo, una cirugía de nuestro hijo Antonio y pues
entre que recuperación y tiempo, fueron un total de 5 meses que no pudimos visitar, pero durante el resto del tiempo estuvimos visitando a las iglesias. Y los consejos que yo puedo mencionar para los hermanos que vienen eh, eh, fueron, primero, quiero empezar con dos consejos que nuestro pastor Jesús Alanís nos dio. Primero, él nos dijo, hermano, hallar gracia delante de Dios primero para que Él nos dé la gracia delante de la gente. Muchas veces oramos y decimos, Dios, danos gracia delante del pastor, danos gracia delante de las iglesias, pero no, tenemos que buscar primeramente la gracia de Dios y Él nos dará la gracia delante de la gente. La segunda cosa el segundo consejo que nuestro pastor nos dio también es, ninguna iglesia nos debe nada, ninguna iglesia. Ir siempre con un corazón humilde, con un corazón de servicio, no dar lástima, no abusar de la hospitalidad, tanto de los pastores como de los miembros de las iglesias, y siempre dirigirse al pastor, siempre conducirse a través de él. Y claro, servir y ser de bendición, no pasar solo a las iglesias por la ofrenda, sino que la iglesia nos conozca, siempre ayudando en todo tiempo, clases de niños, recuerdo, limpieza, campamentos, predicando, muchas veces, pastor, y eso muestra el corazón de siervo, muchas veces siendo los primeros en llegar y los últimos en salir, porque ese va a ser nuestro trabajo. Siempre también dejar las cosas mejor o devolver mejor de las que recibí. Ha habido ocasiones en que pastores, iglesias han sido de mucha bendición prestándonos autos, ¿no? Y siempre hemos tratado de dejarles mejor de lo que recibimos, tanque lleno, lavados, limpios, cambios de aceite y todas esas situaciones, pagos de los peajes, en fin, siempre dando un buen testimonio. También otro consejo, pastor, que yo podría dar es fijar un tiempo para visitar a las iglesias, poniendo una fecha de salida, una meta por fe, por fe. Esto ayuda por testimonio y para no afectar a los que vienen atrás. Ser buenos también administradores de las bendiciones que Dios nos da, porque lamentablemente a veces vemos que tenemos bendiciones de Dios y nos las acabamos. Y no es así, pastor, porque tenemos que aprender a ahorrar, aprender a ser buenos administradores. Otro consejo que también podría dar es apoyar misioneros. Y esto suena un poco ilógico porque muchas veces dicen, pues, oye, tú eres misionero, estás buscando ayuda. ¿Y cómo es que estás apoyando misioneros? Pues es que ese es el trabajo y eso es el ejemplo. Eso es vivir lo que predicamos. Si nosotros vamos y predicamos acerca de misiones, pues debemos apoyar misioneros y nosotros como familia, antes de venir acá al campo misionero, ya comenzamos a apoyar primero 3 misioneros y luego seguimos subiendo 4, 5. Actualmente estamos apoyando como familia 6 misioneros, 6 misioneros. Uno en México, en Colombia, en la India, en Filipinas, en nuestro país, Ecuador, por supuesto. Hermano, nosotros decía Mahatma Gandhi en su biografía que no tiene problema con los cristianos, sino, perdón, con Cristo, sino con los cristianos, porque no viven lo que predican. Eh, pues entonces hay que vivir lo que predicamos, pastor. Entonces es algo que, como dije al principio, suena ilógico que busquemos ayuda, pero debemos aprender a dar, porque ahí somos canales de bendición, ¿sí? Y algo que destacar en todo esto, pastor, es orar en todo tiempo y ayunar.
mm, orar y ayunar. Recuerdo, y mi esposa siempre he predicado esto y lo he dicho, mi esposa ha sido una de los pilares fundamentales en esto de la oración. mm, Ella ora en todo tiempo y siempre que salíamos en nuestro carro a visitar iglesias, a los viajes, siempre orando sin cesar en el viaje, al inicio del viaje, durante el viaje y con acción de gracias, agradeciendo a Dios todas las bendiciones, rogando a Dios que nos cuide el camino. Y como hemos visto, pastor, no sé si a usted también le ha pasado, me comentaba del viaje que le tuvieron que cambiar de aeropuerto y recuerdo en carretera muchas veces el Señor nos salvó de unos grandes accidentes. mm, Entonces, orando en todo tiempo, ayunando. Y creo que todas estas cosas, hermano, pastor, nos ayuda a estar contentos mm, y viene esa paz de Dios que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. mm, Entonces, y ha ayudado también a que el corazón de nuestros hijos esté contento, mm. contento, saludable y con ganas de servir a Dios en todo tiempo, pastor. Wow, tremendo, tremendo, hermano Gerardo. Al final, Dios ve el corazón, ¿verdad? Y Dios Amén, sabe cuáles son nuestros motivos, y eso es algo que estoy 100% de acuerdo en cada palabra que has dicho, en cada consejo, desde luego lo apoyo al 100%. Y qué importante es que los misioneros comprendan cada una de las cosas que has dicho, porque el que nos va a abrir las puertas es el Señor, el que bendice así es el es. Señor, el que guía es el Señor, el que provee es el Señor. Entonces, primeramente, entender que nuestro caminar número uno es con Él. Y, Amén, y si Él nos llamó, Él nos va a llevar. Y es así es. y hermoso que cuando nos manda, va con nosotros, ¿verdad? Y así es nuestro amado Padre, nuestro precioso Señor. Amén, hermano. Qué tremendo lo que nos has comentado. Seguimos con esta charla. Háblanos un poquito acerca de esos preparativos que habéis hecho para la llegada ahí al campo misionero. Como misionero, yo sé que hay muchas cosas que hay que ver, por ejemplo, tema de papeles, a dónde voy a llegar, cómo me voy a preparar para llegar a ese lugar, si hubo ahí algún hermano que os echó la mano para preparar el lugar. Cuéntanos un poco acerca de esto para que los que escuchen, los candidatos a misioneros, pues tengan en cuenta estas cosas que son tan importantes. Amén, pastor. En primer lugar, el llamado, como dijimos, debe ser de parte de Dios. Ujú, Y recuerdo en tercer año del colegio, orar, orar, orar. Y recuerdo que decía en mi oración, Señor, yo he escuchado que a través de tu palabra, tú das la dirección exacta a donde tengo que ir. mm, Y fue así a través en el pasaje de Deuteronomio 33:23, dice a Neptalí, en Neptalí, lleno de favores, saciado de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y esas coordenadas fueron las que me indicaron que era Nueva Zelanda. Estaba orando por Nueva Zelanda mm, y Dios me confirmó a través de su palabra que era este país. mm, Entonces, a partir de ahí, oración y ayuno nuevamente, siempre pidiéndole dirección a Dios. Llegó un misionero filipino, pastor Jonathan Latade, allá a México, en San Luis Potosí, y él se enteró de que yo tenía el interés de Nueva Zelanda. Entonces, él me presentó a un contacto, un pastor amigo de él que estaba acá en Nueva Zelanda. Lamentablemente, este pastor no tenía el tiempo necesario para ser nuestra ayuda, mm, pero él me contactó y me presentó con el que ahora es el pastor que nos echó la mano, que nos sirvió de contacto, pastor David Smith, junto con la Iglesia Bautista Calvario. Y él ha sido uno de los pilares
para poder nosotros llegar acá. Nos brindó toda la ayuda necesaria. mm, Entonces, bueno, quisiera empezar también preparativos para llegar a este campo misionero. Entonces, lo importante es saber qué es la dirección y voluntad de Dios. ujú, Luego, pues, sabiendo eso, recuerdo hacer mi tesis para la graduación del colegio bíblico acerca de Oceanía y efectivamente de Nueva Zelanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que importante es saber lo más que se pueda del campo misionero, mm, indagar. Ahí tenemos muchas ventajas hoy en día con la tecnología para saber acerca de lo que hay en los países, ¿no? ujú, Entonces, importante mucho, muchísimo, especialmente saber más lo que más se pueda. ujú, Si es posible también hacer el viaje de reconocimiento. En nuestro caso, pude yo hacer el viaje de reconocimiento, a pesar de que los gastos de viaje para hacer el viaje de reconocimiento fueron caros, pero realmente nos ayudó para saber de primera mano situaciones como el costo de la vida real, establecer un presupuesto adecuado, por ejemplo, el valor de la renta, la alimentación, el agua, la luz, todo lo que conlleva la manutención aquí en el país. ujú. Eh, entonces, y como al principio, tener el contacto aquí en Nueva Zelanda fue de mucha, mucha ayuda y bendición. Pude llegar acá a la iglesia, el pastor abrió sus puertas y con él fuimos a conocer también diferentes pueblos en la parte norte, recuerdo, de aquí de Nueva Zelanda, y donde vi efectivamente que hay necesidad de iglesias bautistas. Mm, Respecto de la papelería y obtención de visas, teníamos dos opciones. Una, contratar una agencia que se encargara de realizar todo el papeleo, mm, pero nos costaba mucho. Y la otra, realizar los papeles nosotros mismos. mm, Entonces, con la ayuda de Dios, nuevamente, pastor, orando y ayunando y confiando en el Señor que Él nos guiará en todo mm, y nos diera de su gracia delante de las autoridades, decidimos hacer nosotros mismos, junto con la ayuda del pastor David Smith, los papeles, hacer las aplicaciones y todo eso. Entonces, gracias a Dios, pudimos obtener las visas, ah, buscando estrategias legales, por supuesto, para el ingreso al país. ujú, Entonces, la visa de nuestros hijos duró como 4 meses y nuestros hijos entraron como turistas en primer lugar y luego cambiaron sus visas como estudiantes. ujú, Luego nosotros aplicamos a nuestras visas como trabajadores religiosos y nuestras visas duran como 6 meses más o menos en obtener. ujú, Todo esto, y para esto, pastor, algo importante, nos ayudó nuestra preparación. mm, Muchas veces he escuchado que no, que Dios te lleva, y bueno, el caso nuestro particular, porque Dios también puede obrar de diferentes maneras, ujú, el caso nuestro nos ayudó nuestra preparación. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto el servicio que prestamos en nuestra iglesia, como el colegio bíblico, como el servicio que prestamos en México, nos ayudó, ya que nos pidieron por escrito, pastor, certificados que apoyen todo esto, mm, inclusive con fotografía, todo eso. Pastor, lo más importante, hablar con la verdad ujú. y poder tener todos estos documentos que solicitan las autoridades. Amén. Entonces, es la preparación. Y algo que puedo añadir un poquito es, como dije al principio, ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Mm, Ahorrar, ahorrar, mm, si es posible, y si el tiempo y la economía lo permite, armarse del equipaje suficiente para poder llegar al campo misionero y obviamente mirando el costo-beneficio. ¿Qué quiero mm, decir con esto? Que si yo puedo traer algo que me va a servir acá y en América me costaba menos, obviamente
ahorrar y armar el equipaje, seguir ahorrando y armando el equipaje ujú. para no tener acá esas problemas que muchas veces pues se presentan, ¿no? Y ya estando en el país acá, este país es relativamente caro, pues como son islas, hay algunas Ujú. cosas que vienen importadas de afuera, del continente, entonces sí es un poco caro la situación, pero bueno, todo eso es pidiendo la dirección de Dios, pastor. Amén. Me encanta ver toda la preparación consciente, a conciencia que habéis hecho, porque muchas veces somos muy desordenados, vamos a ser muy honestos, y a veces he escuchado casos, más de lo que yo quisiera haber escuchado, de misioneros que se van al campo misionero sin enterarse bien de lo que les van a pedir o confiando en alguien que realmente no sabe del tema y entonces llegan al campo y se dan cuenta que les falta un papel, por ejemplo. Y uy, eso es un gasto tremendo, tener que volver al país. Y no solamente es eso, sino que también las iglesias que sacrificaron tanto para que esos misioneros llegaran al campo se desaniman. Y yo lo entiendo y también pastores pues se pueden enfadar y lo entiendo también. Así que yo quería preguntarte esto, hermano, porque es tan importante que aquellos que van a ir al campo misionero se preparen bien y también indaguen a conciencia qué van a necesitar para estar en ese lugar que les van a pedir las autoridades. Si se puede hacer ese viaje, como bien has dicho, fantástico para que de primera mano conozcan la situación. Así que sí, son gastos que pueden ser fuertes, pero de alguna manera es una inversión en ese ministerio que el Señor está permitiéndonos participar y arrancar, ¿verdad? Así que tremendo, hermano Gerardo. Hermano, pues no sé si quisieras añadir algo más que quisieras compartir, eh, por ejemplo, alguna meta que tienen para estos próximos meses, alguna cosa que os ha llamado la atención, quizás si hay un buen número de población hispana por ahí a la cual podéis ser de bendición. No sé si hay algo así que quisieras dejarnos saber. Bueno, referente a la gente, las metas en nuestros primeros meses ha sido adaptarnos al país, al horario, a la comida, a la cultura, seguir Ujú, aprendiendo el idioma, relacionarnos bien con el costo de vida, ujú, ¿sí? Aprender a administrar el costo de vida. Recuerdo que en México nos pasó casi exactamente igual, porque no sabemos cómo gastar en los pesos y los ujú, dólares, entonces, sí, conocer a la gente, obviamente servir en nuestra iglesia local, ganar almas, y eso lo hemos estado haciendo todos los días, siempre salimos a ganar almas y seguir apoyando misiones y algo que pues mm, estamos trabajando en ello es conocer más a las personas, porque ahí puedo decir esto, muchas naciones, no solo Nueva Zelanda, incluido en su himno nacional, dicen Dios defienda a Nueva Zelanda o se refieren a Dios como el protector y todo eso, ujú, pero no lo reconocen como su Señor y Salvador. ujú, Entonces, hay esa incongruencia. Una encuesta, estuve averiguando, una encuesta recientemente decía que cristianos aquí, declarados como cristianos aquí en Nueva Zelanda, son un 32.3% de la población. ujú, Pero dentro de ellos están las religiones anglicana, católico y el presbiterio y ujú. presbiterianos. Pero solo bautistas, pastor, solo bautistas apenas del 0.84%.
Wow. Mm, Son 5 millones aproximadamente, 5 millones de habitantes aquí en Nueva Zelanda. mm, ¿Sí? Y en esta encuesta de bautistas, en la encuesta anterior estaba en el 1,2% y mm. ahora está en el 0,84%. Wow. Entonces, la necesidad de iglesias bautistas de sana doctrina es enorme. Mm, Algo que también nos llama la atención aquí, pastores, la gente maorí es un poco resistente al extranjero, mm, incluso a su propia gente, incluso a su propia gente. Y guarda mucho o combina mucho religiones con tradición y cultura, mm, incluso cristianos, mm, incluso cristianos. mm, Entonces, todo eso nos ha hecho ver, pastor, sin desmerecer a nadie, pero nos ha hecho ver que tenemos que buscar primeramente conocer a la gente, conocer la cultura, pero manteniendo las mm, mm, convicciones bíblicas. mm. Eh, no, digo yo, no que nos ganen ellos a nosotros, sino que nosotros les ganemos a ellos para Cristo. Amén, amén, hermano. Tremendo. Sí. Pues desde luego estos primeros meses, sí, adaptación, conocimiento, vas viendo cómo moverte, cómo actuar. Sí, son meses importantes y también que la familia se vaya adaptando, conociendo. Y Dios os va a dar la sabiduría, hermano. Él les va a dar Amén. sabiduría para ir comprendiendo ese lugar al cual Él los llevó. Y aunque al principio quizá hay algunas luchas, yo recuerdo esa etapa en nuestra vida aquí en el campo misionero. Y sí, son desafíos grandes, pero recordad siempre que el que nos llamó no lo hizo como nada más jugando, ¿no? Sino que Amén. nos llamó y él ya sabía lo que iba a pasar. Y él ama nos dice, sigue adelante, sigue fiel. Dios te pone en el lugar donde Él quiere y va a llevar a cabo su plan. Perfecto. Y nada más quiere que hagamos una cosa, ser fieles. Pues, hermano Gerardo, no sé si alguna petición especial de oración que quisieras compartir antes de despedirnos. Sí, pastor, primero quisiera dar gracias a Dios por mi familia, Mm, que con el apoyo de ellos ha sido fundamental para que podamos estar acá. mm, No sería eso posible si el corazón de mi esposa y el corazón de mis hijos también mm, estuviese sintonizado con el mío. mm. Entonces, y no tanto con el mío, sino con el de servir a Dios. Amén. Y sí, quiero pedir oración por mis hijos. Ellos están aquí en el Instituto Bíblico preparándose para servir a Dios. Mm, Y pues justamente ya el fin de semana que viene, pues vuelven al Instituto Bíblico para seguir su preparación. Entonces, eh, perdón, quisiera pedir a Dios que oren por ellos, porque Dios les siga moldeando y les siga cubriendo con su protección y siga pues preparándoles para el ministerio. amén. Perdón, pastor. No, Y, tranquilo. y, y también por el pueblo de Nueva Zelanda, que el Señor nos guíe a poner la iglesia donde Él lo desea, que Ah, nos dé esa visión, esa luz, esa dirección para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. amén. Entonces, siempre hemos estado orando y pido que sigan orando por ello. Amén, hermano. Hermano Gerardo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido de mucha bendición para mí en lo personal escucharte, ver tus convicciones firmes, tu deseo de hacer bien las cosas con excelencia, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Servimos a un Dios de excelencia. Eh, los consejos que has compartido, esa sabiduría
que Dios te ha dado y verte contento y saber que tu familia está contenta, eso es tan importante. Así que gracias, mi hermano. Espero que en el futuro nos puedas contar un poco más de cómo van las cosas y desde luego vamos a orar para que Dios os bendiga, os guíe, os guarde y os dé sabiduría para los pasos que tenéis que dar. Gracias, hermano Gerardo. Un fuerte abrazo hasta Nueva Zelanda y bueno, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios te bendiga.